Buenos días, mi nombre es Ginette Faneri Gómez Paniquita y hoy les vengo a hablar acerca de la historia de la partida doble y su fundamentación. Bueno, el origen de la contabilidad por partida doble surge en el siglo XV en Italia. Fray Luca Pacioli, un fraile franciscano y matemático conocido como el padre de la contabilidad, escribió la primera explicación detallada sobre la contabilidad por partida doble en su libro Resumen de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad en 1494. En esta línea de tiempo, el registro contable surge en las primeras civilizaciones. Allí existían sistemas para anotar bienes, tributos y contratos. Entre los siglos XIII y XV, en las ciudades comerciales italianas como Venecia, Génova y Florencia, aparecen las prácticas contables más sofisticadas impulsadas por el comercio internacional y el crédito. En 1458, Benedetto Cotrugli incluyó en su manuscrito una descripción temprana de la partida doble. En 1494, Luca Pacioli publica la Suma de aritmética, donde por primera vez se imprime y se difunde ampliamente en Europa una explicación clara del método de la partida doble, aclarando que Luca Pacioli no fue el inventor, pero sí el gran sistematizador y divulgador. Antes de la industrialización, los registros eran en cuadernos y libros de contabilidad, el libro diario, el libro mayor y el libro de balances, manejados manualmente por contadores de la época. En la era industrial del siglo XVIII y XIX, mayor volumen de transacciones, sociedades anónimas y bancos impulsaron estandarización y también aparece la contabilidad como profesión técnica. En el siglo XX surgieron los principios contables, normas nacionales y luego internacionales, auditoría externa y regulación. En la era digital a finales del siglo XX y el siglo XXI, la contabilidad pasó de registros manuales a sistemas informatizados, software contables y ERP que automatizan asientos, conciliaciones y reportes. Esto mantiene los principios de la partida doble, ya que multiplica la velocidad y el alcance. En cuanto a la partida doble, es el método actual que se aplica en la contabilidad para mantener un registro preciso y equilibrado de las transacciones financieras de una empresa. Consiste en realizar una doble anotación, donde entra el importe del debe y otra en la que sale el haber. Esto quiere decir que en cada movimiento contable intervienen al menos dos cuentas, una de entrada o salida de recursos y otra de financiación. La anotación que involucra las dos partidas, debe y haber, se denomina asiento contable. Este sistema se asemeja a una balanza en equilibrio, ya que dentro de un asiento contable, la suma de los conceptos del debe y del haber siempre tienen que ser iguales. Como podemos darnos cuenta en la imagen, en el lado izquierdo el debe se anotan los cargos y en el lado derecho el haber se anotan los abonos. En cuanto a su fundamentación, los principios fundamentales, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esto quiere decir que toda deuda o crédito implica una relación entre dos partes, alguien que debe, que es el deudor, y alguien que tiene derecho a cobrar, el acreedor. Toda persona que recibe algo debe a la persona que entrega. Todo el valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. La suma de los valores que entran deben ser igual a los que salen. Para seguir estos principios fundamentales y llevarlos a la práctica, hay ciertas reglas que se deben cumplir para mantener el orden. Cuando hablamos de personas, si se recibe es deudor y si se entrega es acreedor. Cuando hablamos de cosas, si se ingresa es deudor y si sale es acreedor. Cuando hablamos de resultados, si se pierde es deudor y si se gana es acreedor. También tenemos las clases de cuentas. Tenemos las cuentas de balance, que sería el activo, pasivo y patrimonio. Y también las cuentas
de resultado, que serían los ingresos, los gastos y los costos. La ecuación contable. La partida doble es la base para mantener equilibrada la ecuación contable, que es la situación financiera de una empresa. Activo igual pasivo más patrimonio. El activo se refiere a lo que la empresa tiene, como por ejemplo el efectivo, el inventario, inmuebles o maquinaria. El pasivo, lo que la empresa debe a terceros, como por ejemplo los préstamos bancarios, hipotecas, cuentas por pagar a proveedores o sueldos por pagar. Y el patrimonio es lo que la empresa debe a los dueños, es decir, el capital propio, como por ejemplo el capital aportado por los dueños y las utilidades acumuladas. Cualquier transacción que se registre siempre afectará a dos o más elementos de esta ecuación, pero siempre manteniendo el equilibrio. Un ejemplo, tenemos el aporte inicial del propietario. Entonces, el propietario aporta dinero en efectivo, 5 millones a la empresa. El asiento contable se registra en una cuenta de caja, que es de naturaleza activo, y se anota en el debe. Y el otro asiento en una cuenta de capital, que es de naturaleza patrimonio, y se anota en el haber. Como podemos ver, la ecuación patrimonial, activo igual pasivo más patrimonio, se cumple con las reglas establecidas. Buenos días, mi nombre es Jenny Caicedo Bachín y vamos a hablar acerca de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es un concepto fundamental para la contabilidad, ya que por medio de ella se presenta la estructura financiera de una empresa. Es una ecuación que nos dice que debe haber un equilibrio entre los activos y la suma de los pasivos más el patrimonio. Los activos hacen referencia a los bienes y derechos que tiene la empresa, como el efectivo, las cuentas por cobrar, la maquinaria del equipo, etc. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceros, como por ejemplo los proveedores, obligaciones financieras, obligaciones hipotecarias, etc. Y el patrimonio representa los derechos de los dueños, es decir, la obligación que se tiene con los dueños, ya que estos aportan capital para iniciar una empresa u obtienen utilidades de la misma en un transcurso de tiempo. La ecuación patrimonial se puede observar al conformarse una empresa. Por ejemplo, se tuvo que pedir un préstamo de 7 millones y el dueño aportó 3 millones. Estos 7 millones más los 3 millones suman 10 millones y estos 10 millones son iguales a los activos que está presentando la empresa, que son 10 millones. De esa manera se justifica el origen de los recursos. La ecuación también nos permite conocer el valor del patrimonio y el pasivo, donde al despejarse cada uno de estos conceptos, encontramos que para el patrimonio es igual a los activos menos el pasivo y el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. La ecuación patrimonial es el concepto teórico que presenta el equilibrio entre los activos, el pasivo y el patrimonio. Y la partida doble es el mecanismo práctico por el cual se puede aplicar esta ecuación en la contabilidad de una empresa. Recordemos que la partida doble nos dice que por cada registro se afectan como mínimo dos cuentas, una en el debe y otra en el haber de manera equilibrada, es decir, por el mismo valor. De esta manera se puede aplicar la ecuación contable en la contabilidad. Un ejemplo de la aplicación de la ecuación patrimonial de la partida doble es el siguiente. Nos dice que una empresa compra mercancía por valor de 1 millón. Según la partida doble, este registro debe afectar dos cuentas, una en el debe y otra en el haber. Aquí está afectando la cuenta de inventarios, donde aumenta el millón en débito y en caja está disminuyendo el efectivo en el crédito por el mismo valor. Aquí se puede observar la igualdad de la partida doble y también al ser estas cuentas del activo también deben presentar un equilibrio. Entonces, mientras en la cuenta del inventario está aumentando, en la otra cuenta
de caja está disminuyendo, así que se mantiene el equilibrio del valor del activo en general. En conclusión, la ecuación patrimonial es una ecuación que permite mostrar, presentar la situación de la empresa. En una parte inicial, conocer el origen de los recursos que la empresa está mostrando como activos, los cambios que puede tener el patrimonio y también gracias a la ecuación patrimonial y a la partida doble se puede llevar una contabilidad coherente, ordenada y verificable. Muy buenos días. Realizaré lo que es una breve exposición sobre qué son los ingresos en la partida doble. Entonces, ¿qué son los ingresos? Pues los ingresos son todo el dinero que recibe una empresa por vender un producto o prestar pues un servicio. Ejemplo, pues lo que es las ventas, los honorarios, comisiones, arrendamientos, entre otros. En contabilidad, los ingresos aumentan el patrimonio pues de la empresa. Los ingresos de la partida doble. Pues esto es que aumentan lo que es el patrimonio y siempre pues se registran lo que es débitos y créditos. Las características de los ingresos en la partida doble. Esto nos dice que cuando una empresa obtiene ingresos, se acredita la cuenta de ingresos porque los ingresos pues aumentan. Se debita la cuenta que recibe el dinero como lo que es la caja, si pagan en efectivo, bancos si es una transferencia o clientes si quedaron pues debiendo. Vamos a ver un ejemplo de un registro contable. Se realiza una venta en efectivo por el valor de 500,000 pesos y se debe entonces caja sería los 500, haber ingresos, lo que ingresó los 500, por lo tanto pues se debita la caja porque entra dinero y asimismo se acredita ingresos porque la empresa ganó dinero. Muchas gracias.